Henry Llanes. Él es delegado por los sectores indígenas, por la FENOCIN, concretamente a las mesas de diálogo, y ha venido configurando lo que podría ser el nuevo enfoque con respecto a la focalización del subsidio de los combustibles en Ecuador. Quisiéramos, ante todo, al tiempo de darle la bienvenida, licenciado Llanes, conocer qué es lo que sucedió el día de ayer, cuando aparentemente por falta de comunicación interna no estuvo el representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y no se pudo instalar formalmente la Comisión de Evaluación y Seguimiento. Buenos días, estimado Gustavo. Cordial saludo para usted y para la audiencia. Sí, yo no conozco lo de ayer porque como mi participación ya concluyó en lo que tiene que ver con la comisión técnica, entonces conozco lo que usted acaba de informar, lo que están informando los medios de comunicación, pero ya asuntos ya más específicos no tengo conocimiento. Eh, Después de un par de horas me voy a reunir con el presidente de la FENOCIN, con Gary Espinosa, para más bien encaminar la iniciativa de reformar la ley de hidrocarburos, que eso es urgente, y entonces esa es la motivación principal que yo la tengo, reformar la ley de hidrocarburos, y entonces el día de ayer no estoy muy al tanto porque estuvimos presentando a la Asamblea Nacional eh, la documentación y 75,000 firmas de respaldo para reformar la Ley de Seguridad Social mediante la iniciativa popular normativa. Así que fue Sí. una importante presencia de jubilados, aproximadamente Sí, unas si me 1.200 permite, personas. vamos a ir a ese tema, lo Sí. trataremos dentro de este diálogo, pero evacuemos primero lo de las mesas de diálogo, y empecemos por esa discrepancia que existe en las cifras en cuanto a qué ahorro para el Estado podría significar las nuevas normas para el subsidio de los combustibles. Usted y otros portavoces han hablado de cifras de 550 millones de dólares anuales. El gobierno dice algo menos de la mitad. En la comisión técnica, producto de la investigación de los técnicos de las organizaciones de economistas y de gente especializada en estadísticas financieras, ¿no? Y en materia de investigación económica, se llegó a establecer de que en el sector automotriz, si se excluye a los propietarios de autos de 2.201 cilindros cúbicos en adelante, camionetas de 3.001 cilindros cúbicos en adelante, jeeps de 2.401 en adelante, motos de 301 cilindros cúbicos en adelante, vehículos cuyos propietarios sean personas naturales y que tengan un ingreso sobre 41.603 dólares anuales, ¿no? Personas naturales o jurídicas que sean propietarias de tres o más vehículos y vehículos propiedad de ONGs, misiones internacionales, organismos internacionales, cuerpos diplomáticos. Los estudios que se pudieron realizar de parte de las organizaciones. Allí, por ejemplo, habría un subsidio que el Estado podría liberar de 550 millones de dólares. Luego, en el caso del sector atunero y camaronero, ¿ya? También los técnicos de las organizaciones establecieron que se podrían liberar allí aproximadamente en estos dos sectores 637 millones de dólares. De manera que el monto total del subsidio que se podría liberar del sector automotriz de vehículos de alta gama y los vehículos de los otros que acabé de mencionar, y más de los del sector atunero y camaronero, podría llegar a un monto anual de 1.192
millones de dólares. ¿Por qué tanta diferencia con la cifra del gobierno? ¿Qué elucubraciones se pueden hacer? El gobierno posiblemente no está considerando algunos de los subsidios que entendemos no son aún acuerdos, sino son propuestas. Claro, no hay acuerdos, no hay acuerdos, porque se tiene que trabajar con datos precisos en materia de vehículos y de, y de, y de consumo de combustibles por parte del sector camaronero, atunero. Esos datos no los ha entregado el gobierno de manera detallada, de manera precisa. El día de ayer yo lo escuché al señor ministro de Transporte y Obras Públicas que decía que podrían ser, en el caso del sector automotriz, el 28% de vehículos que no tendrían derecho a subsidio. Bueno, ese dato no lo expuso en la comisión ni en la mesa, y entonces nos da la impresión, o el gobierno no quiere entregar las cifras, o el gobierno no tiene actualizadas las cifras, ¿no? Porque sucede que hay que decirlo con claridad, durante este periodo democrático hemos visto, con ciertas excepciones, ¿no?, de que los partidos políticos no preparan a su gente, no preparan a su dirigencia para lo que es el manejo de la gestión pública, del manejo de las políticas públicas. Entonces llevan al gobierno una cantidad de improvisados que no tienen clara la idea de qué decisiones tomar, de cómo atender los problemas, de cómo resolverlos. Y entonces ahí está el problema que está que le afecta al país cuando no toma decisiones correctas, y el no tomar decisiones correctas significan pérdidas económicas, pérdidas materiales que afectan a la sociedad. En cuanto a la visión de los subsidios, a lo que se percibe, Leonidas Isas criticó al cierre de las mesas de diálogo al gobierno, señalando de que a pesar de que el gobierno tiene conciencia de lo inequitativo que es el subsidio, de que está yendo a las manos que no debe, hay discrepancias, por ejemplo, con respecto a los sectores que usted ha mencionado, relacionados con la pesca, sector camaronero, sector atunero. Usted habla de, si no le escuché mal, 600 millones de dólares de subsidio que se da a este sector. Sectores que han dicho, si nos quitan el subsidio nos van a quebrar, y han justificado este subsidio ante la ausencia de otras obligaciones que tendría el Estado, por ejemplo, en el tema de seguridad, que no lo está cumpliendo y que ellos tienen que solventar de forma privada. En todo caso, ¿qué percibe usted de parte del gobierno? ¿Hay realmente una intención de quitar el subsidio a estos sectores en concreto y a sectores que no lo necesitan? No, el gobierno no quiere quitar este subsidio, y ahí se contradice porque el presidente de la República siempre cuestionó a las organizaciones sociales de que con la posición que han mantenido a efectos de que se mantengan los precios de los combustibles de manera subsidiada, según los datos del gobierno, que se estaba beneficiando a sectores económicos que no requieren del subsidio, así como a contrabandistas y al narcotráfico. Y entonces cuando le dijimos muy bien, entonces aquí hay, por ejemplo, un subsidio, le doy con toda precisión, según los datos de las organizaciones, 637 millones de dólares para el sector camaronero y atunero. En el sector atunero, 22 familias tienen 109 barcos de calado internacional que van por los océanos a puertos internacionales. 109 barcos, ¿no? Estas 22 familias, según los datos investigados por las organizaciones sociales, son familias que cada una tiene un patrimonio que supera los 400 millones de dólares, ¿ya? Es decir, no se trata de gente pobre, ¿no? Y entonces cuando se les dijo muy bien, siendo coherentes con lo que dijo el discurso con lo que ha dicho el discurso presidencial, con lo que ha dicho el señor presidente de la República, muy bien, entonces que paguen precios reales, porque aquí sucede que estos buques, ¿no? No se puede decir que todos, pero algunos de ellos, de la información que recibimos, tanquean una piscina de diésel en los puertos ecuatorianos
luego en alta mar los venden a precio internacional a otras embarcaciones que llevan el combustible a Chile, a Perú, o incluso se trasladan allá y hacen el desembarque de los combustibles en esos países y luego retornan a cargar un galón de diésel de $1.75, ¿no? Así como también usted ha de dicho manera absurda algo muy a lo, a delicado, lo, licenciado a lo, Yanes, de que no ve usted intención en el gobierno de quitar el subsidio a contrabandistas y narcotráfico, pero ambos bandos, contrabandistas, narcotráfico, son sectores absolutamente irregulares. ¿Qué o cómo podría estar la intencionalidad del gobierno con respecto a esto que usted ha señalado? ¿Se ha detectado acaso en dónde, de qué fuentes se aprovisionan de combustibles los contrabandistas y el narcotráfico? el mayor contrabando es por vía marítima. Ya, el mayor contrabando porque los combustibles que vienen al Ecuador vienen por vía marítima, que lamentablemente el Ecuador, siendo país petrolero, importa combustibles en miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, entonces también a la opinión pública le tengo que decir de manera categórica que el con mayor contrabando es por vía marítima. En el caso de el contrabando, asimismo, por vía terrestre se da, pero no en los volúmenes y en la magnitud que se da por vía marítima, ¿no? Y allí, Es como decir, no hay, hay usted de alguna puertos, no manera, hay. pues, para cerrar, digamos, conjeturas, atar cabos, de alguna manera relaciona usted ese subsidio al sector pesquero también con las acciones irregulares, el contrabando. Así es, también, porque ahí tuvimos una fuente confiable que nos dio esa información, que justamente hay barcos pesqueros que cargan combustible y contrabandean el producto a Perú y a Chile, ¿no? Bien, Y también, el tiempo es muy corto, licenciado Yanes, y perdóneme que tengamos que caminar a prisa, para decirlo metafóricamente. ¿Nos puede puntualmente indicar usted qué acuerdos hay, o preacuerdos deberíamos decir, pues no es un acuerdo mientras no se lo firma, entre el gobierno y la mesa número 1 de focalización del subsidio? Cuéntenos en qué están de acuerdo. allí hay unos conceptos generales que los hemos dado a conocer y entonces que tienen que ver con, ya nos conectamos con usted, que tienen que ver con mantener, por ejemplo, los actuales precios de los combustibles, ¿no? Hasta que no haya realmente un acuerdo de cómo focalizar, eh, tienen que mantenerse los actuales precios, ¿no? De los combustibles. Lo segundo, que el tema de la focalización depende de la herramienta tecnológica que tenga que implementar Petroecuador. Eso no se va a conseguir de la noche a la mañana. Eso será en 3 o 6 meses que a lo mejor lo pueda hacer, que pueda implementar un plan piloto. Y todo eso se tiene que hacer seguimiento a través de una comisión de evaluación y seguimiento de los acuerdos. Así que estos 6, 7 puntos que están dentro de un acta, que entiendo que ustedes lo tienen, caso contrario, yo le voy a enviar nuevamente a usted, están relacionados de manera muy general, no son temas así específicos, solamente le menciono, por ejemplo, mantener el subsidio general, prohibir la liberación de los precios de los combustibles, implementar sistemas y plataformas inteligentes para el cobro diferenciado de los precios de los derivados de hidrocarburos, incorporar en la política de producción y derivados de los hidrocarburos criterios favorables a la salud y el medio ambiente, no modificar el subsidio del gas de uso doméstico y destinar los excedentes de estos recursos al sector social, de la educación, de la salud, Bien, tanto del sector rural como le agradeceríamos mucho que nos envíe esa documentación, que efectivamente no lo tenemos, licenciado Yanes. hay algo enviar. Vayamos al otro punto, que no queremos dejar de tocarlo, la presencia que hicieron ustedes en la Asamblea Nacional. Usted es un dirigente de larga data de los jubilados del IES y ha estado en esa lucha. El día de ayer presentaron firmas, según se ha señalado, 60,000
para apoyar la reforma a la Ley de Seguridad Social y la Ley del BIES en la Asamblea, sabiéndose que tienen como propósito modificar la composición del Consejo Directivo del IES y también el procedimiento de integración del directorio del BIES. ¿Cómo les fue en la Asamblea? ¿Qué grado de receptividad encontraron? Sí, dos palabras de lo anterior. El gobierno no nos presentó también datos del monto del contrabando y el tema para evitar el contrabando y que también los beneficiarios sean sectores del narcotráfico. Tienen que implementar plataformas de tecnología de última generación para controlar eso, y eso no requiere de ley, sino es gestión de Petroecuador, ¿no? Bien. Así que eso está, la pelotita, en manos del gobierno. En la materia de la seguridad social, nosotros presentamos ayer 75,000 firmas. 75,000. Teníamos que presentar 32,748, de manera que presentamos más del doble. Una muy buena receptividad en la asamblea de amigos legisladores de Salvador Quispe, también de Joel Abad, que está haciendo un trabajo muy importante en la asamblea, y también de Luis Almeida, ¿no? Así que y entregamos las firmas, ¿no? La asamblea tiene 15 días para emitir un informe como resultado de una comisión que tiene que conformar de 3 legisladores, uno de la mayoría, de la primera mayoría, del bloque de primera mayoría, un segundo del bloque de segunda mayoría y un tercero de las minorías, ¿no? Esa comisión tiene que conformarla el señor presidente de estos 3 parlamentarios. Ellos tienen que analizar el cumplimiento de los requisitos constitucionales en cuanto a la reforma, porque es de iniciativa ciudadana. Cuando presenten el informe, en este plazo de los 15 días, el señor presidente de la Asamblea tendrá que enviar ese informe más las firmas de respaldo al Consejo Nacional Electoral para que las verifique, para que compruebe, y una vez que se dé eso, que también tiene el Consejo Nacional Electoral otros 15 días, emita un informe al señor presidente de la Asamblea, adjuntando el proyecto de ley, y la Asamblea tiene un plazo de 180 días para aprobar la iniciativa que surge desde la ciudadanía, y que los plazos para la aprobación están establecidos en la Constitución y también en el Código de la Democracia y en la Ley de Participación Ciudadana. Ahora, Así ¿en que qué queda y cómo se concatena esto con ese pedido que hizo el presidente de la República? Me parece que fue a través de un decreto, inclusive, en el sentido de que tenía el directorio del IES 16 días, si no me equivoco, para reorganizarse. 15 días, pero el 15 señor presidente omitió en ese decreto ejecutivo, por ejemplo, la participación del Consejo Nacional Electoral, para que sea este organismo el que organice este proceso de selección. Y lo segundo, también en ese decreto no incluyó veedurías, porque la plata, y yo le digo al gobierno, como lo he dicho todos los días, es de los afiliados, no es del gobierno. Pero ahí le delega al presidente del Consejo Directivo del IES para que sea él el que organice estos procesos. No puede ser. En todo caso, esa estructura de gobierno nosotros la cuestionamos, la queremos derrumbar. ¿Qué fue eso? ¿Un error del gobierno? Sí, error del presidente de la República, un error gravísimo, pero nosotros queremos derrumbar esa estructura de gobierno que está en el IES y queremos incorporar una nómina de 5 miembros, 2 de los afiliados, 1 de los jubilados, un delegado del gobierno y un delegado de los empleados, total 5. Ahora, ya lo hemos presentado y eso está en camino ya. Usted habla de 180 días que puede tomarse la Asamblea para tratar los planteamientos presentados por usted, lo que nos hace pensar de que será bastante tiempo, mucho más que eso, lo que tomará para que se reformen leyes, reglamentos y pueda llegarse a una nueva configuración del directorio del IES. Mientras tanto, seguirán los cuestionados integrantes. Los 180 días da en el caso nuestro para reformar la Ley de Seguridad Social y recomponer el Consejo Directivo del IES y el procedimiento para la conformación del directorio del Banco del IES, ¿no? En este decreto ejecutivo que el señor presidente puso en vigencia, entiendo que en esta semana o la próxima ya se integrarán, pero nosotros no estamos en esa lógica, nosotros no estamos en esa... ¿Se integrarán? ¿Qué quiere decir? ¿Habrá nuevos integrantes del directorio? Sí, sin duda lo habrán en estos días, los van a nombrar con esas omisiones que le acabo de señalar, pero nosotros vamos más allá. La hoja de ruta nuestra es totalmente diferente
de la que tiene diseñado Es el gobierno. decir, se va a reemplazar a los vocales cuestionados, pero en esto no han participado organizaciones como la que usted preside de No, Iniciativa Popular Normativa. Van a ser no. nombramientos, digamos, en base a una selección exclusivamente del gobierno. Sí, del gobierno, sí. Eso va a ser una elección a dedo ahí del presidente del Consejo Directivo del IES, que nosotros estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Le digo, mi querido amigo Gustavo, eso no nos interesa. A nosotros nos interesa reestructurar al Consejo Directivo del IES tal como estamos impulsando en la reforma. Bien, muchísimas gracias. El Muchas tiempo se nos ha gracias. agotado. Muchas gracias. Es el licenciado Henry Llanes, quien representa a la FENOCIN, ha venido representándole en la mesa número 1 de focalización del subsidio al precio de los combustibles, y también lleva adelante lo que se ha denominado Iniciativa Popular Normativa, que persigue cambios en la estructura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son las 9:06 minutos.